Hola, en este vídeo vamos a continuar hablando de la experimentación y en particular vamos a discutir lo que se llama ciencia experimental, el tipo de ciencia que tiene que ver con la realización de experimentos y el tipo de métodos y prácticas que están asociados a la realización de experimentos y también los límites que tiene la realización de experimentos en ciencia. La experimentación tiene un papel central en muchas disciplinas científicas y da lugar a lo que se llama ciencia experimental, es decir, áreas de la ciencia dedicadas exclusivamente al diseño, realización y análisis de experimentos. El desarrollo de la ciencia experimental ha traído consigo la aparición de técnicas de intervención experimental, métodos sistemáticos de interpretación y análisis de resultados experimentales, métodos de diseño de montajes experimentales. Así, la realización de experimentos sofisticados requiere recursos de distinto tipo, requiere tener disponibles diseños experimentales adecuados, bases teóricas fiables para que respalden tales diseños experimentales, medios tecnológicos, instalaciones, instrumental adecuado, todo esto incluye también financiación, apoyos institucionales y asimismo la disponibilidad de grupos de trabajo coordinados que permitan realizar los experimentos. Estos grupos no solo involucran científicos, técnicos de laboratorio, personal de mantenimiento de las instalaciones y de los instrumentos, investigadores que procesen los resultados obtenidos, personal administrativo que coordine todo el proceso. Pues en este vídeo vamos a hablar brevemente de algunos de estos aspectos de la ciencia experimental y de los recursos que requiere y de las limitaciones que imponen estas necesidades. Una de las partes centrales de la investigación experimental consiste en diseñar montajes experimentales que permitan obtener la información deseada, es decir, que permitan obtener información fiable acerca del fenómeno que se quiere observar. Un diseño experimental defectuoso dará lugar o puede dar lugar a observaciones distorsionadas o engañosas del fenómeno estudiado. Es decir, es crucial que tengamos un montaje experimental, que hayamos diseñado el experimento de manera que realmente nos permita acceder a la información que queremos sobre el fenómeno que estamos estudiando, que nos permita acceder, nos permita observar el fenómeno que realmente queremos observar. Por ejemplo, los primeros experimentos que intentaban medir las variaciones de masa en reacciones químicas, es decir, cómo variaba la masa de los reactivos químicos en una reacción, cuál era la diferencia entre la masa de los reactivos, las sustancias que había al principio de la reacción y los productos de esa reacción, eran poco fiables, porque el diseño experimental que utilizaban, el montaje experimental que utilizaban, no era adecuado para observar lo que pretendían observar. En particular, los diseños experimentales que se usaban no tenían en cuenta la masa de los gases producidos o consumidos durante la reacción. Es decir, se pesaban las sustancias sólidas involucradas, sólidas o líquidas, pero no se tenía en cuenta que en la reacción también podían intervenir gases y no se tenía en cuenta la masa de esos gases. Por ejemplo, en las combustiones se consume oxígeno, se genera CO2. Más adelante se dispuso de nuevos diseños y métodos experimentales que permitieron medir con precisión y de manera adecuada la masa de los reactivos y los productos de una reacción, incluyendo la de los gases. En particular, mediante experimentos en recipientes cerrados, es decir, en los que no se escapan los gases involucrados en la reacción, medidas de masa con balanzas de precisión, etc. Mediante este tipo de métodos y diseños experimentales, Lavoisier pudo comprobar que la masa de los productos de una reacción química es igual a la de los reactivos consumidos en esa reacción, formulando su famosa ley de conservación de la masa. Para llegar a estos resultados experimentales, Lavoisier tuvo que contar con un montaje experimental diseñado de manera adecuada. Previamente no se disponía de tal montaje y por lo tanto no se pudo llegar a resultados experimentales fiables acerca de la conservación de la masa en las reacciones químicas. Los montajes experimentales suelen apoyarse en alguna base teórica que permita comprender cómo se ha de montar, cómo se ha de diseñar el experimento para ofrecer información acerca de lo que se quiere estudiar y cómo han de interpretarse los resultados de ese experimento. Por ejemplo, el caso de la cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica que permite estudiar la estructura de materia cristalina. Es una técnica desarrollada a principios del siglo XX. Básicamente la idea es que se
lanza radiación de rayos X contra la materia que se quiere estudiar y se observa cómo estos rayos se desvían, cómo se dispersan al chocar con la materia, con los átomos de la materia. La idea es que el patrón de dispersión, cómo se dispersan estos rayos, da información de cómo está estructurada la materia que se está estudiando. Y esta técnica es, por ejemplo, la que permitió descubrir la estructura de las moléculas de ADN. La idea de que las moléculas de ADN son una hélice doble se descubrió mediante esta técnica. El surgimiento de esta técnica de la cristalografía de rayos X requirió una comprensión teórica acerca de qué son los rayos X, qué son radiación electromagnética, cómo funcionan y cómo funciona su difracción, es decir, cómo se desvían al interferir con ciertas superficies. Y, por ejemplo, fue necesario saber que los rayos X tienen cierta longitud de onda, etc. Si un experimento se basa en tesis teóricas equivocadas, sus resultados no ofrecerán evidencia empírica fiable. Es decir, para que un experimento ofrezca evidencia fiable, ha de apoyarse en bases teóricas adecuadas. Y un punto importante es que un montaje experimental o la interpretación de resultados no ha de presuponer la verdad de las tesis teóricas que se quieren poner a prueba mediante dicho experimento. De otra manera, el tipo de evidencia que ofrece el experimento sería circular. El experimento está presuponiendo la verdad de lo que quiere probar. Es decir, el experimento se apoya en ciertas bases teóricas y esas bases teóricas, esas presuposiciones teóricas del experimento han de ser distintas que la tesis que se quiere poner a prueba mediante ese experimento. Los experimentos requieren montajes experimentales adecuados, como ya hemos visto, y disponer de estos montajes adecuados requiere tener suficiente nivel de desarrollo tecnológico y suficientes medios materiales, financieros disponibles. Así que el tipo de tecnología, del estado de la tecnología, el tipo de medios materiales que tenemos accesibles determinan qué experimentos vamos a poder realizar. Es decir, qué experimentos son realizables para cierta comunidad científica está determinado por el nivel tecnológico y también por los recursos disponibles. Algunos montajes experimentales requieren grandes inversiones, medios tecnológicos muy sofisticados, apoyos institucionales a altos niveles, en ocasiones incluso en niveles supranacionales. Es decir, hay experimentos que no son realizables fácilmente ni siquiera por un único país con todos sus recursos, sino que requieren colaboraciones en niveles internacionales. Muchas veces no es solamente el estado de la tecnología, lo importante también es la voluntad, que haya una voluntad política o en la sociedad de destinar los recursos necesarios para la realización de esos experimentos. Hay algunos experimentos que requieren, como ya he dicho, grandes recursos. Uno de los más espectaculares quizás son los aceleradores de partículas. Por ejemplo, el acelerador de partículas en el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que está en Suiza, entre Suiza y Francia, está en Ginebra. Los aceleradores de partículas son dispositivos de grandes dimensiones que se emplean para acelerar partículas a gran velocidad y hacerlas colisionar. Es decir, es un anillo por el que circulan se hace circular partículas a gran velocidad y se hacen colisionar para observar los efectos de esas colisiones. Un acelerador de partículas como el LHC en el CERN tiene 27 kilómetros de perímetro, es decir, es una gran infraestructura y requiere inversiones de cientos de millones de euros y la colaboración de miles de científicos y técnicos. Como consecuencia de todos estos recursos, la necesidad de tantos recursos y de tanta colaboración para la realización de experimentos complejos, es habitual que la investigación experimental se realice en coautoría, en colaboración entre varios científicos. Es frecuente que los artículos experimentales se firmen de manera colectiva, incluyendo a un gran número de investigadores que han estado involucrados en la realización del experimento. Por ejemplo, volviendo al caso de los aceleradores de partículas, uno de los artículos presentando resultados experimentales sobre el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN tiene como autor colectivo a todos los investigadores que colaboraron en el experimento, el equipo del experimento CMS, que incluye a más de 2.000 investigadores. Es decir, son artículos firmados a veces por cientos o más de investigadores, dado que los experimentos que se están presentando en el artículo requieren la colaboración de ese número de científicos. Por lo tanto, si no disponemos de comunidades científicas que favorezcan este tipo de colaboraciones entre distintos grupos de trabajo y distintos científicos, no será posible realizar este tipo de experimentos complejos.
Otro tipo de limitaciones de la experimentación tienen que ver no tanto con los recursos financieros o materiales disponibles o la tecnología, sino con consideraciones éticas. La experimentación científica puede verse limitada por distinto tipo de consideraciones éticas, con distinto tipo de cuestiones relacionadas con las implicaciones éticas de esa experimentación. Un caso es la experimentación en animales. La experimentación en animales en general, en mayoría de los sitios, está sometida a algún tipo de regulación ética. Por ejemplo, la experimentación con simios en el pasado era más frecuente, ahora tiende a estar bien prohibida o bien altamente controlada, porque se considera que no es éticamente aceptable cierto tipo de experimentos con animales. Y obviamente, por supuesto, esto es algo que va evolucionando con el tiempo, y hay campañas de activistas que quieren imponer más limitaciones éticas a ciertos tipos de experimentaciones con animales. La experimentación con sujetos humanos, por supuesto, está muy limitada y muy controlada. La experimentación, por ejemplo, en medicina, en psicología, solo puede llevarse a cabo en ciertas condiciones muy concretas, siguiendo protocolos muy estrictos, siempre con el consentimiento explícito e informado de los participantes en el experimento. Y en general no se va a permitir realizar experimentos con sujetos humanos que impliquen grandes riesgos de manera innecesaria o que traten a los sujetos de manera injusta. Por ejemplo, experimentar sin su consentimiento. Esto hace que haya muchos experimentos que a lo mejor tendrían utilidad en un sentido estrictamente científico, de que proporcionarían evidencia relevante, pero que éticamente son inaceptables. Pensemos en experimentos en medicina. No podemos hacer que personas sanas se pongan enfermas para observar los resultados, porque esto no es éticamente aceptable, aunque pudiese permitir descubrir tratamientos para ciertas enfermedades. Asimismo, puede haber restricciones éticas con experimentos, dadas sus posibles consecuencias sociales o medioambientales. Si hay un experimento que tiene consecuencias medioambientales o sociales que se consideran indeseables, es probable que se limite su realización. Por ejemplo, experimentos de mejora genética en embriones humanos o experimentos de clonación humana. Suele haber limitaciones sobre este tipo de experimentos porque se considera que tienen consecuencias éticas y sociales indeseables. O experimentos que son perjudiciales para el medio ambiente, por ejemplo, un experimento que involucre contaminar un río o la deforestación de un bosque. Pues este tipo de experimentos no serán aceptables éticamente en la mayoría de los casos. Con frecuencia, los centros de investigación disponen de protocolos y comités éticos cuya función es precisamente garantizar que los experimentos realizados no presentan problemas éticos y son aceptables éticamente. Así que, bueno, las consideraciones éticas plantean limitaciones a la hora de realizar experimentos, y cada vez es más frecuente que haya guías y protocolos sobre cómo asegurarse, cómo garantizar que los experimentos que se están realizando son permisibles éticamente. Todo este tipo de limitaciones dan lugar a que algunas disciplinas científicas, no puedan acudir a experimentos, bien o solo de manera limitada, bien porque por el propio objeto de estudio no sea posible realizar experimentos, o bien porque se aplican algunas de las limitaciones que hemos considerado previamente, de manera que en la práctica no es permisible realizar experimentos en ese ámbito. Un ejemplo es la astronomía. La astronomía es un caso en el que, dado por el objeto de estudio, no es fácil realizar experimentos. Los astrónomos no pueden realizar observaciones, tienen acceso a la evidencia empírica mediante observaciones, con telescopios, radiotelescopios, enviando sondas espaciales como el Voyager, pero en general no pueden manipular experimentalmente de manera directa el sistema que estudian. Es decir, no podemos intervenir directamente en estrellas a millones de años luz de nosotros, en galaxias, en agujeros negros. No podemos producir experimentalmente una supernova. Tenemos que esperar a que pase, y una vez que pasa la podemos observar, pero no podemos intervenir experimentalmente. Otros casos son ciencias orientadas al pasado, como la paleontología, la arqueología. No es posible intervenir experimentalmente en el pasado. Ciencias del clima, porque, como ya he dicho, no es fácil. Por un lado no es fácil intervenir, manipular experimentalmente el clima, y por otro lado, si pudiésemos, no está claro que fuese deseable o aceptable éticamente.
Y luego están ciencias sociales, como la sociología, la economía. De nuevo, no siempre es fácil intervenir de manera experimental en una sociedad humana, y si fuera, no parece que en muchos casos fuera deseable hacerlo. Es decir, no es ni posible ni deseable intervenir experimentalmente en sociedades humanas, dado que no sabemos qué consecuencias va a tener esto. Por tanto, hay ciencias que podemos llamar ciencias observacionales, que son y no experimentales. Son disciplinas científicas en las que la evidencia empírica tiende a tenerse por observación no experimental, es decir, observación sin intervención experimental en el objeto de estudio, como sucede en la astronomía, como ya he dicho. Tenemos evidencia observacional, pero no estamos en posición de intervenir experimentalmente sobre nuestro objeto de estudio. Así pues, aunque la experimentación tiene un papel central en la ciencia y hay grandes áreas de la ciencia que están fundamentalmente apoyadas o movidas por la experimentación, hay otras áreas de la ciencia en las que tenemos que acceder a evidencia empírica de otros modos, por ejemplo mediante observación sin manipular el sistema que estamos estudiando.